Bienvenidos a Siguiente Nivel Podcast. ¿Quiénes somos? Somos un grupo de pecadores, perdonados, imperfectos, inexpertos, buscando agradar al Señor en cada área de nuestras vidas a través de la obediencia y la práctica de la palabra. Qué bendición poder estar acá. Hermano Natán, qué gusto tenerte por acá. Hermano en la carne y hermano en Cristo. Mira qué Gracias, bendición hermano poder Abisaíl. tenerte aquí en esta conversación de hoy, ya en nuestro episodio número 42. ¿Qué tal la ves? Qué emocionante. Sí, gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado de estar trabajando en este proyecto ya por varios episodios. De verdad es una bendición estar con ustedes, estar con vos hoy. Es de alegría para mi corazón. Sí, bueno. Tal vez no se me nota, pero Yo sé que tu corazón has de estar feliz. Pero también se aprecia el tiempo que te has tomado para estar acá y por supuesto el tiempo que le dedicas a la vida de los chavos en la enseñanza y demás, ¿verdad? Entonces, para los que nos escuchan por primera vez, Siguiente Nivel Podcast pues ya tiene un tiempito en el aire. Hay muchas cosas que seguimos aprendiendo, pero lo que no ha cambiado es esa forma en la que nos maravillamos al acercarnos al texto. Siempre que nos acercamos al texto nos causa esta sorpresa, ¿verdad? Porque uno no lo sabe todo. Realmente cada vez que nos acercamos a la palabra nos damos cuenta de que nos habla de una forma o de otra y es muy pertinente siempre a lo que estamos viviendo. Entonces creo que esto es una buena oportunidad. Es una buena oportunidad de compartir con la audiencia, es una buena oportunidad para los que nos ven, si están viéndonos desde YouTube, ¿verdad? O si nos están escuchando a través de cualquiera de las plataformas de podcast, también es una bonita oportunidad, una excusa más para poder hablar de la palabra de Dios. Y estamos dándole la continuidad a nuestras sesiones, ¿verdad?, de conversación acerca de el Jesús que no conocías. Son estas lecciones que hemos estado platicando ya desde hace algunos meses, específicamente, ¿verdad? Este año le hemos entrado así con más intencionalidad, ¿verdad?, a estas pláticas. La última vez estuvimos hablando acerca de las bodas de Caná, ¿verdad? ¿Qué recordás de las bodas de Caná como para ponernos en contexto antes de entrar al pasaje de hoy? Se recuerda de que fue el primer milagro público de Jesús, ¿verdad? Llama la atención la forma en la que él obró en ese lugar, cómo su mamá sabía y tenía bien claro quién era Jesús, ¿verdad? Y que Jesús tenía bien claro quién era él, ¿verdad? Y que tal vez su momento no había llegado de hacerse público a todos quién era, pero creo que es una historia, ¿verdad?, que comienza y da pie para empezar a ver el obrar de la vida de Jesús a favor de otros, ¿verdad? La misericordia de Jesús a favor de otros también, ¿verdad? El que la boda haya sucedido de una manera en la que quizás los novios no esperaban, ¿verdad? Y que se quedaron sin lo que necesitaban y cómo Jesús respondió ante la necesidad de ellos en misericordia. Eso es algo que llama mucho la atención, ¿verdad? A mí me gustó mucho ver a este Jesús misericordioso también en una circunstancia en la que pues, no le correspondía. Si pensamos, yo hubiera sido Jesús así como, se les acabó, pues se acabó la fiesta. Pero lástima. Pero, adiós, bye. Pero ni María ni Jesús tenían ese pensamiento y creo que es una manera bien interesante de ver cómo Jesús obraba a favor de la gente con misericordia y cómo tenía claro quién era él y también cómo su familia, ¿verdad? Su familia terrenal y sus discípulos pudieron ver esta nueva etapa de Jesús que estaba comenzando y a raíz de eso pues se comienzan a dar todas estas cosas que ya comenzamos a ver en el resto de Juan 2, ¿verdad? Y vemos cómo Jesús comienza a obrar de una manera, su ministerio de una manera mucho más intensa. Sí, ese fue el inicio de todo, ¿verdad? De todo lo que vamos a seguir viendo y creo que la perspectiva interesante que tuvimos de esa transformación de agua en vino, ¿verdad? Creo que nos deja muchas lecciones. Escuchen el podcast, ese estuvo muy bueno también. Pero hoy vamos a avanzar en la historia y estamos enfocándonos específicamente en los versículos a partir del verso 13. Siempre en Juan 2, ¿verdad? En Juan 2 encontramos el relato en el que nos detuvimos un momento, ¿verdad? Las bodas de Caná. Pero a partir del verso 13 y llegando más o menos al verso 22, tenemos esta interesante historia que es la purificación del templo, ¿verdad? Jesús purifica el templo, dicen algunas versiones, así lo dividen, ¿verdad? Así hacen esa pequeña división. Otras dicen Jesús va al templo, ¿verdad? O Jesús en el templo. Me parece interesante porque creo que es una faceta de Jesús con la que no estamos familiarizados. Es una faceta de Jesús en la que tal vez
podría decir que choca con la idea de algunos que tienen de Jesús o que tenemos de Jesús, porque de repente en las canciones que se cantan hoy, y digo canciones porque pues estamos en el medio de la alabanza también, sirviendo en la iglesia, nos fijamos mucho, ¿verdad? Cómo las canciones hablan de cuánto Jesús me ama, ¿verdad? De cuánto amo a Jesús, cuán bueno es Él y demás, pero pocas veces pensamos teológicamente en Jesús como esa persona santa y que tiene ese celo por esa misma santidad. ¿Qué aspectos podemos ver aquí de Jesús? Bueno, van a haber varios, creo yo que vamos a poder resaltar, pero lo que cabe aquí como interesante es el tema de la purificación o la limpieza que empieza a hacer Jesús, ¿verdad? Si hablamos de una limpieza, ¿verdad? Una limpieza profunda. Cuando decimos que vas a hacer una limpieza profunda de tu cuarto, ¿qué implicará en tu caso personal? Vos me conoces mejor que nadie, ¿verdad? Y sabes que tengo cierto como freak o toque, sí, es un toque con el orden, con la limpieza y esas cosas. Entonces, usualmente trato de mantener lo más que puedo ordenado, ¿verdad? Pero cuando hablamos de hacer una limpieza profunda es levantar la cama, levantar los muebles, quitar el escritorio. Y si hablo de, por ejemplo, libros o papeles, es sacar todo aquello que ya no me sirve, ¿verdad? Revisar. Y eso usualmente, tal vez hay quienes lo hacen como una vez al año, por ejemplo. Pero en mi caso, yo necesito hacer eso, qué sé yo, cada 2 o cada 3 meses. Yo necesito sacar todos los papeles que ya no me sirven. Todas las cosas que yo ya no uso, que no usé por un mes. Para mí tal vez eso pues ya no me sirve. Y si hablamos de limpieza profunda de ropa, es igual, ¿verdad? Así como llega un punto en el que no, esto no lo uso, adiós. Estos zapatos tampoco ya no los quiero ver, adiós, ¿verdad? Y es deshacerme de todo aquello que ya no le tiene una utilidad o que está ocupando un espacio que en mi mente es como... podría ocupar otra cosa, ¿verdad? Algo mejor podría tener en lugar de esto. Entonces tomo esto que no me sirve y lo desecho. Entonces lo pienso así, ¿verdad? Y si hablamos de transformación general, a veces me da por querer pintar, por querer cambiar y que se mire el cuarto totalmente diferente, ¿verdad? Si hablo solo de mi espacio. De las mejoras que podrías hacerle a tu cuarto. Yo pienso en mi caso también, y creo que todos tendremos en la casa algún lugar que usamos de bodega, ¿verdad? Sea un cuartito, sea debajo de las gradas, sea, no sé, algún lugar especial en el que vamos acumulando cosas que... Nuestro cuarto puede ser un ejemplo a veces, o sea, vas metiendo cosas y no te das cuenta de a qué horas se metieron, a qué horas metiste tanto. Y lo importante que es el que tengas que hacer un barrido especial como para decir, ok, esto no sirve, esto está ocupando espacio, ¿verdad? Esa es una limpieza, ¿verdad? Algo que realmente no corresponde ahí y que va a ser espacio para lo que realmente importa. Eso prácticamente lo dejaríamos así, ¿verdad? Así me pasa. En la casa tenemos un cuartito que es nuestra bodeguita. Y esa bodeguita, o sea, ha aguantado con tanto, pero también me hace pensar así como, ¿a qué horas metimos tantas cosas, verdad? ¿Cómo nos llenamos de esto? Y así nos pasa a todos, ¿verdad? Tanto en la vida física como a veces en la vida espiritual, ¿verdad? Así como, ¿a qué horas dejamos entrar tanta cosa? Jesús acá viene y lo que hace literalmente es esa purificación del templo. Y vamos al texto, si querés, así rápidamente como para tener un refresh, ¿verdad? Ahí de la historia. Hay algunos que puede ser que no se acuerden de esta historia o la recuerden de una forma diferente por alguna imagen que vieron, alguna película, alguna sección de alguna historia. Y lo pienso porque vienen a mi mente algunas imágenes cuando leo este pasaje que tal vez simplemente como las vi como una ilustración en algún lugar, eso se quedó grabado, pero al leer el texto me doy cuenta que es algo mucho más profundo. Esta imagen de Jesús con un látigo en la mano. No, yo recuerdo, ¿verdad? En la escuela dominical, en el tiempo en el que nosotros íbamos, usaban como figuritas para enseñarnos la lección. Y yo sí tengo bien claro, ¿verdad? Que esa lección era sobre el enojo de Jesús, ¿verdad? Y cómo Jesús se había enojado. Y la figurita de Jesús como la sí, como con saña, ¿no? Deportiva. Y entonces, sí es bien interesante cómo al leer el pasaje vas viendo que no era...
tal vez cuando pasas rápido es como que lo que ves en primeras líneas, pero realmente hay una profundidad ahí que no es solo que Jesús llegó a voltear la mesa, pues hay mucho más en esa parte. Sí. Dice el verso 13, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron en la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Bien, un pasaje corto, pero poderoso, bastante intenso. Algunos de ustedes recordarán un pasaje parecido en los otros evangelios, en el evangelio de Mateo, en el capítulo 21, en Marcos capítulo 11 y en Lucas el capítulo 19. Entonces aparece un relato similar en los 4 evangelios. Algo que llama la atención es que Juan aquí presenta esta historia al inicio de este ministerio. Y los demás evangelios describen un relato similar más hacia el final del ministerio. ¿No te parece extraño? Sí. Raro, ¿no? Sí, no sé. ¿Qué podría ser? Tal vez no nos vamos a meter a dar aquí una cátedra, porque creo que no tengo los argumentos como para poder hacerlo de una forma apropiada, pero hay 2 teorías y en base a algunas investigaciones que estuve haciendo, hay 2 teorías, ¿verdad? Una es que el propósito de Juan, ¿verdad?, al presentar este pasaje es no hacerlo de forma cronológica necesariamente, sino teológica, dicen algunos, ¿verdad? Entonces el propósito de Juan era hacer ver a Jesús, ¿verdad?, como Dios. Uh-huh. Y entonces de alguna forma como que puso los eventos, dicen algunos, ¿verdad?, en una forma en la que presentaban esa idea más clara. Pero algunos otros piensan que no necesariamente esto es cierto, sino que en realidad Jesús hizo esta limpieza 2 veces. Varias veces. Uh-huh. Al menos que en estos 2 relatos pudo haberles hecho más, ¿verdad? Pero en estas 2 veces. Y tiene sentido, ¿verdad? Uh-huh. Tiene sentido que Jesús, siendo el Hijo de Dios, se preocupara por el templo al punto de llegar al templo a ver que las cosas en el templo estuvieran bien. Era la casa de su padre. Correcto. ¿Verdad? Recordemos que en este caso el templo, eso era lo que representaba, ¿verdad? Representaba el lugar de adoración específico para Dios, ¿verdad? Un lugar que también se relacionaba con la gloria de Dios. Pero pensemos qué está pasando en ese momento, ¿verdad? Porque tal vez para nosotros es así como, bueno, ¿y qué tiene que ver que habían ahí ovejas y que habían bueyes y que habían monedas y cambistas y que sí literalmente parecía un mercado? Bueno, dice que esto sucedió más o menos cerca de la Pascua. ¿Qué se te viene a vos a la mente cuando dicen, ok, se iba a celebrar la Pascua? ¿Qué escenario ves vos ahí puesto? Una fiesta. Lo que estaba sucediendo era una fiesta interesante, pero a la vez pienso hoy en día en fiesta o en una celebración también implica, dependiendo, ¿verdad?, si es una como feria o algo así, es negocio, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, si recordamos en Éxodo 12, en Éxodo 12, del versículo 6 al 14, ¿verdad?, se explica por qué razón se dio la Pascua en realidad. Y en realidad la celebración de la Pascua fueron instrucciones de cómo el pueblo tenía que presentar un sacrificio esa noche, poner la sangre del cordero en los dinteles para salvarse del ángel de la muerte cuando pasara la plaga, ¿verdad? Y entonces esa fue la primera vez que se celebró la Pascua.
Y el Señor les dio como el recordatorio, el mandato de que eso lo hicieran para recordar, ¿verdad? La liberación. Pero no solo era la liberación de Egipto, sino la liberación de la muerte, la misericordia que habían recibido por parte de Dios. Eso se suponía que era lo que tenían que recordar en esa fiesta, ¿verdad? Y la gente se acercaba entonces en esta fiesta al templo a presentar sus sacrificios, ¿verdad? Sus ofrendas. Pero ahí estaba el negocio, ¿verdad? Algunos dicen que eran los mismos sacerdotes que vendían sus propios sacrificios selectos, ¿verdad? Sus corderos listos, aprobados, ¿verdad? Esta es la lista de productos aprobados. Se me hace como cuando los colegios te hacen comprar la lista de útiles aprobados por ellos, en la librería del colegio, ¿verdad? Porque esos son los que tienes que usar, ¿verdad? Entonces, ahí estaba esta situación tan incómoda, ¿verdad? Que se estaba dando allí, en donde sí era una fiesta para celebrar la gracia, la misericordia de Dios, ¿verdad? La liberación que habían tenido, pero la gente como que había olvidado eso, ¿verdad? La Pascua era un negocio, especialmente para la gente que estaba dentro, ¿verdad? Porque el mercadito, por así decirlo, no estaba afuera. El mercadito estaba adentro del templo, ¿verdad? El negocio estaba sucediendo dentro del templo. Y todas estas cosas habían como que desenfocado a la gente de en realidad qué era lo que se estaba celebrando. No era... La gente ya lo había, quizás lo hacía como llevo a presentar mi ofrenda porque es la tradición, pues, o sea, lo hago porque está. Y pues no tengo que buscar entre mis ovejas, entre mis corderos, entre mis palomas lo mejor, porque puedo ir al templo y ahí los sacerdotes me venden de los de ellos y están aprobados. Entonces eso ya... creo que esa era la situación que se estaba presentando en ese momento. Yo hablaba con los muchachos cuando estudiamos las lecciones, así como... Y tiene todo sentido la reacción de Jesús cuando te pones a pensar que era su casa, ¿verdad? Que llegó a su casa y encuentra eso. Y yo les decía así como, ¿qué pasaría si un día llegas a tu casa y en medio de tu casa abrís la puerta de tu casa, entras a tu sala y de repente ahí están vendiendo vacas, ¿va? Y tienen al montón de vacas y están haciendo un negocio y ves que un montón de gente que no conoces está entrando, así vendiendo, y querés ir a tu cuarto y ahí están las palomas, ¿no? Y ahí tienen el nido de palomas y están tratando de vender a todas las palomas que tienen. Entonces, ¿cómo se siente eso? No era una reacción no justificada la de Jesús al encontrarse este escenario, porque obvio estaba siendo incómodo, quizás, ¿verdad? Yo me pongo a pensar, si es mi casa, si a veces cuando llega alguien que no quiero que me visite, me genera esa incomodidad, ¿verdad? Solo con la visita. Con la visita ya me siento así. Tienen que llevar animales. Sí, imagínate, y si están usándolo de lugar para vender, yo creo que Jesús, al darse cuenta de esto, sí, para él fue necesario hacer lo que hizo. Bueno, no era que se salió de control o este Jesús enojado, ay, que vemos aquí un Jesús que quizás no habíamos visto. Y sí, obviamente vamos a ver un Jesús que no habíamos visto, pero no es un enojo injustificado. Y tampoco es un enojo en contra de la gente, sino es él está movido por poner las cosas en orden, por hacer esa limpieza profunda, porque ya las cosas se habían salido de control. Uh-huh. Sí, creo que eso cambia completamente la perspectiva. Ahora, si me pongo a pensar ahorita en las personas, o sea, lo poníamos de ejemplo con nuestra casa, ¿verdad? O sea, cómo somos a veces celosos de nuestro espacio, incluso un espacio que ni nos corresponde, ¿verdad? La gente, cómo se enoja cuando se parquean afuera de su casa y ni es la calle, es público. Salen a poner sus botecitos ahí para que la gente no ocupe ese espacio. ¿Cuánto más pensar en dejar entrar en nuestra casa este tipo de cosas, ¿verdad? En Jesús está haciendo una limpieza de algo que no corresponde ahí, ¿verdad? El templo no fue diseñado para albergar los animales, para un comercio que incluso pudo haber sido hasta... digámoslo así, ilícito, en el sentido de que tal vez las tranzas que se hacían así, ¿verdad? Que se hacían ahí no eran las correctas. Decías algo interesante, mucha gente seguro ahí tenía un negocio redondo, ¿verdad? Uh-huh. O sea, sabía que
la gente estaba llegando de todos lados, ¿verdad? Recordemos la Pascua. ¿Qué era lo que estaba pasando ahí también, ¿verdad? O sea, si eran los días cercanos a la Pascua, ahí había un gentío tremendo, ¿verdad? Recordemos ese viaje que hacían todas las personas hacia Jerusalén para poder celebrar esta fiesta. Algunas personas estiman que más o menos se reunían ahí o habían en ese momento, ¿verdad? Unas 250,000 personas en la ciudad. O sea, no eran megaciudades como ahorita vemos ciudades de millones, ¿verdad? O sea, eran ciudades mucho más pequeñas, ¿verdad? Pero imagínense esa cantidad de gente, más o menos como el puerto en Semana Santa, algo así, ¿verdad? O sea, esas fotos donde ya no cae nadie. Ajá. Entonces muchas personas llegaban. Obviamente era difícil andar cargando tu cordero y tus animales en todo el viaje, ¿verdad? Era probablemente una solución que alguien dijo, esto es lógico, ¿verdad? Puede ser de ayuda, pero nuevamente, estas prácticas, como vos decías, se consideraban ya más como un rito, ¿verdad? Ya la gente ya no estaba pensando en lo que significaba realmente en llegar a esa adoración, en lo que significaba la gloria de Dios en el templo, sino estaba pues cumpliendo simplemente con su requisito y aquellos estaban cumpliendo con su negocio, ¿verdad? ¿Por qué habían cambistas? Por lo mismo, ¿verdad? Porque, o sea, no solamente le era difícil a la gente llevar sus animales, ¿verdad? Sino lo que hacían era, tal vez vendían su corderito o lo que tenían en su ciudad y ese dinero lo llevaban para poder comprar tal vez ahí sus animales, pero ese dinero no funcionaba dentro de la ciudad, ¿verdad? Si venías de Alejandría o si venías de algún otro lugar, o sea, esa moneda no te servía, probablemente tenías que cambiarla. Y claro, ahí hay un negocio, los cambistas no están ahí haciéndote el favor, o sea, hay un tipo de cambio porque hay una ganancia para el que genera. Entonces, alguien decía, comparaba eso con, por ejemplo, hacer negocios a veces dentro de la iglesia, ¿va? Entonces, imagínate que vendes por catálogo, ¿va? Entonces ya no vas a la iglesia porque quieres adorar al Señor, ya no vas al templo porque quieres adorar al Señor, vas al templo porque quieres saber a quién se le vendes o a quién te debe. Y vos, si sos el que compras, ya no querés ir a la iglesia porque ya está el hermano aquel que me va a ir a cobrar, ¿verdad? O sea, ese es un ejemplo sencillo de por qué estas cosas no deberían de darse, ¿verdad? Si estás en el lugar correcto para la adoración, ¿verdad? Correcto. Entonces, vemos esta limpieza profunda de Jesús en el templo. Jesús se enojó, ¿ok? Podemos decir que sí. ¿No sería pecado enojarse? Alguien diría, ¿verdad? Pensando en tal vez desacreditar el actuar de Jesús. Pero creo que también el enojo es un sentimiento que el Señor nos ha dejado e incluso, ¿verdad? Nosotros lo vemos en Efesios 4:26, que dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, no deis lugar al diablo. Creo que el enojo en algunos casos es incluso saludable, porque el enojo también te deja ver dónde está la injusticia y sentirte indignado por la injusticia, ¿verdad? Conforme al corazón de Dios y hacer algo al respecto, ¿verdad? Hay muchas cosas que tal vez están pasando en nuestro mundo por la que deberíamos de enojarnos realmente, ¿verdad? Y hacer algo al respecto, hablando de las injusticias. Pero también sucede el caso de que la mayoría de veces que nosotros nos enojamos, no nos enojamos por las injusticias en esta tierra y por cumplir con la voluntad de Dios. Nos enojamos por algo que nos hicieron sentir a nosotros, ¿verdad? Por defender nuestro derecho. Incluso nos enojamos por cosas por las que nosotros tuvimos la culpa, ¿verdad? Hoy en la mañana me chocaron. No fue mi culpa, pero yo miraba la lucha que había en el otro carro, porque obviamente, ¿verdad? En sus prisas y todo, yo iba pasando, me chocaron dentro de un centro comercial, en el parqueo del centro comercial, porque pues en sus prisas al mediodía, el sábado, con el calor intenso, no había parqueo. Yo ya iba hacia la salida del centro comercial. Este carro estaba aquí estacionado, ni estacionado, realmente estaba esperando parqueo. Y abren las puertas, no miran que va el carro pasando y abren las puertas y me agarran por un lado, ¿verdad? Obviamente, entre ellos había un enojo, ¿verdad? Un enojo porque nos esperaron, porque y a veces incluso, ¿verdad? Es de echarle la culpa. Sí, es que vos no viste, es que te saliste antes de tiempo, es que vos no te aparcas. Entonces, esto es un ejemplo de
cómo nos podemos enojar por cualquier cosa. El enojo está dentro de nuestro ser prácticamente, ¿verdad? Pero aquí Jesús no se está enojando por algo personal, en el sentido de no sé, tal vez es algo que me ofendió a mí necesariamente y estoy defendiendo mi derecho como ser humano, sino Jesús está viendo aquí lo que está pasando en el templo y cómo la gloria de Dios está siendo deshonrada, ¿verdad? Lo que a mí me parece un poco extraño, no sé si a vos te parece un poco extraño, porque considerando la cultura judía tenía el templo como algo así como, wow, ¿qué pensás de esto? ¿Cómo pudieron haber dejado que esa representación que era el templo, ¿verdad?, de la gloria de Dios fuera ahora convertida en algo como esto? Es que para mí es como mencionabas, ¿verdad? De repente a alguien se le ocurrió, es que es buena idea tener acá en el templo para poder ayudar a la gente. Tal vez muchas veces las cosas pequeñas no inician, o las cosas que se empiezan a infiltrar, no inician como algo grande o como algo totalmente malo, ¿verdad? O sea, hay muchas cosas malas que uno termina haciendo que nacieron como una buena intención, como algo. Y por eso es que después, cuando se vuelven más grandes, no te das cuenta, ya no te fijas o pensás que ya no está mal porque ya lo aceptaste, porque comenzó como algo tan pequeño, ¿verdad? Si bien era una cultura muy celosa en sus tradiciones y sus reglas, ahí está, eran tradiciones, ¿verdad? Tradiciones, y una tradición puede ir cambiando, una tradición puede ir modificándose, una tradición puede ir tergiversándose, ¿verdad? Porque es eso, es algo que se vuelve como que algo repetitivo, un patrón, ¿verdad? Entonces yo pienso, y a mi parecer, yo como lo veo al acercarme a la historia, es eso, ¿verdad? En algún momento alguien inició y los que estaban más arriba no lo vieron mal. Puede ser que ellos mismos, ¿verdad? Que por eso dicen que eran sacerdotes los que eran dueños del negocio. Claro, porque ¿verdad? no hablaban, no decían nada o no estaban en contra de eso, y entonces era para ellos como, está bien, ¿verdad? Que pase, ¿verdad? Y entonces, si lo transformamos a nosotros, a veces pasa con nosotros lo mismo, ¿verdad? Empiezan a entrar a tu vida cosas que das lugar, y empiezas a dejar que tomen un espacio en ese templo que sos, ¿verdad? Ahí, y a mí, volviendo a lo del enojo de Jesús, me parece muy interesante eso, porque él está con su enojo o con sus acciones está mostrando una manera correcta de afrontar este tipo de situaciones. Y a veces uno como que calienta mucho las cosas que no están bien en la vida personal de uno, ¿verdad? Uno deja que las cosas pasen y pasen y pasen. Pero aquí Jesús tomó una acción bien interesante, ¿verdad? No está bien. Y si no está bien, ¿qué hay que hacer? Sácalo, ¿verdad? ¿No sirve? ¿Qué tienes que hacer? Sácalo, ¿verdad? Y eso fue lo que hizo. Me llama la atención, no sé si vos lo viste en el verso 15, donde dice que hizo el látigo, ¿verdad? O sea, no fue un movimiento de Jesús así como que llego de la nada y empiezo. No. Jesús evaluó la situación. Le tuvo que haber tomado tiempo. Le tomó tiempo, sí, ¿verdad? Jesús evaluó la situación, ¿verdad? Vio que era lo que no estaba bien. Y al examinar lo que no estaba bien, entonces tomó acción. Y se movió en pos de corregir aquello que estaba mal, ¿verdad? Y de comenzar esa limpieza de la que estamos hablando, ¿verdad? Y eso es bien interesante, porque luego él hace como ese clic para asociarlo con, no solo con la gloria de Dios manifestada en el templo, ¿verdad? Que era el lugar para ellos, pero también demostrar que él era el templo y que nosotros, ¿verdad? Hoy día somos el templo del Espíritu Santo también, ¿verdad? Y entonces, no sé, ver a Jesús en estas circunstancias como que bien fuerte, o al menos yo lo veo así, porque me hace pensar entonces, ¿y yo qué? ¿Realmente mi templo está en orden, verdad? O necesito hacer esa limpieza profunda de la que Jesús habla, o esa limpieza profunda que Jesús realizó. Sí, recapitulemos. Jesús pasa de enfocar las cosas físicas, ¿verdad?, a las cosas también espirituales, siento yo, para nosotros.
Claro, los judíos, cuando dice aquí los judíos, no se refería al pueblo completamente, ¿verdad? Sino seguramente a los líderes, ¿verdad? Uh-huh. A los fariseos, a los que estaban tal vez ahí perdiendo negocio en esta limpia. Entonces, pero Jesús es enfático en comparar el templo con el cuerpo. Y creo que eso es algo que a nosotros nos da ahora dirección. Y particularmente creo que esto fue lo que le dio el giro diferente a la forma en la que yo miraba la historia que se narra en estos versículos antes con lo que ahora estoy entendiendo, ¿verdad? Jesús es enfático en comparar el templo con el cuerpo. Y nosotros vemos también esta afirmación en 1 Corintios en capítulo 6, en los versos 18 al 20. Estos versículos son muy conocidos, pero tal vez a veces no meditamos lo suficiente en ellos. Dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios, y que no sois vuestros? Pues habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces eso se nos olvida a veces, y dejamos entrar cosas. Dejamos entrar mercancía ahí de repente que no parecía tan mala, ¿verdad? Poco a poco nos hemos ido relajando, porque pues creo que eso fue lo que sucedió, siendo Israel siendo como tan celosa de eso durante toda su historia, ¿verdad? Tal vez esto no sucedió de la noche a la mañana. Nosotros muchas veces dejamos entrar cosas que no suceden de la noche a la mañana, no son caóticas de la noche a la mañana, pero que sí poco a poco van permeando, ¿verdad? Creo que una de las cosas a resaltar acá, específicamente en el verso 17, es que habían dado poco valor a la misma presencia de Dios en aquel lugar, ¿verdad? Y si nosotros lo comparamos con nuestra vida, muchas veces estas cosas suceden porque le damos poco valor a la misma presencia de Dios en nosotros, ¿verdad? Y esto es algo que choca. No nos gusta verlo, no nos gusta reconocerlo, porque claro, no nos gusta sentir que nosotros somos los responsables de que esto, ¿verdad? Esto suceda. Pero en este caso sí, ¿verdad? Jesús los está haciendo responsables a ellos y está dándole la salida. Y creo que esa es una de las cosas que también nosotros podemos aprender de esta forma. No sé si lo miras así, pero creo que es una de las cosas que podemos ver que Jesús nos está enseñando, cómo lidiar con el pecado en nuestra vida, ¿verdad? Jesús aquí tal vez podríamos decir fue muy radical, ¿verdad? Jesús fue muy radical con lo que hizo, ¿verdad? Agarrar un látigo, espantar a los animales, voltear las mesas. Pero muchas veces con el pecado vos no tenés que ser así de contemplativo. O sea, tenés que ser radical en la forma en la que abordás el pecado en la vida, ¿verdad? Especialmente ese pecado que se ha ido metiendo poco a poco, que tal vez por una práctica, 2 prácticas que dejaste de hacer espirituales, ¿verdad? Le has dado el espacio a otras cosas. Hablábamos de la limpieza profunda de nuestros cuartos, ¿verdad? De nuestras casas. Muchas veces empezamos a meter cosas y son basura. Correcto. Yo tengo una de cajas que tengo que ir a tirar porque son basura. Están quitándole el espacio correcto a las cosas correctas, ¿verdad? A las cosas nuevas. Y son algunas de las cosas que igual aquí tras cámaras está mi esposa y me puede me puede apoyar en este tema, que justamente, o sea, sin tal vez haber meditado en que íbamos a tener esta conversación, era algo que vimos así en la bodeguita y dijimos: y todas esas cajas que están haciendo ahí, estas hay que tirarlas, o sea, no están cumpliendo con ninguna función, ¿verdad? Con nuestros cuerpos creo que nosotros debemos recordar, ¿verdad? Cuál es la función, ¿verdad? Y poder dar el valor que merece a la presencia de Dios. Efesios 1 del 3 al 14 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Y creo que aquí otro verso que nos recuerda acerca de
qué significa tener a Dios mismo viviendo en nosotros, ¿verdad? A través del Espíritu Santo. ¿Cómo ves esta reflexión y esta comparación? No sé si tenés algún otro comentario que quisieras añadir. A mí me llama mucho la atención el verso 14 aquí en Efesios 1, ¿verdad? El Espíritu es un adelanto que se nos da como garantía de que recibiremos lo que Dios prometió, quien usó la garantía del Espíritu para darnos libertad. Como resultado, Dios será alabado por su grandeza. Y me llama la atención esto porque, o sea, a veces uno no es consciente de esto, y esto lo hablábamos con los muchachos el día que estudiábamos la lección, de cómo Dios está con vos todo el tiempo. O sea, vos sos permisivo en dejar que hayan ciertos pecados y ciertas cosas en tu vida, pero eso no significa que Dios no está ahí, ¿verdad? Dios está siendo partícipe de todas tus acciones, de todo lo que haces, el Señor está allí. Y entonces, por ejemplo, aquellos en el templo vendiendo todas sus cosas, eso no significaba que la presencia de Dios no estuviera allí, pero como vos decías, el no darle su lugar a la presencia del Señor, el no reconocer la soberanía de Dios en la vida de uno, el no amarlo suficientemente a Dios, ¿verdad? Porque viene a mi mente entonces donde Jesús decía, el celo de tu casa o por el celo por tu casa me consume, ¿verdad? Y una de las cosas que nosotros hablábamos ese día era la palabra celo, uno lo tiende a llevar por un lado malo, ¿verdad? Así como que es negativo, ¿verdad? Es una emoción negativa, ¿verdad? Es un amor que no es positivo, pero en realidad el celo no es malo. Tener un amor desmedido por algo, ¿verdad? Un amor desmedido por una causa, eso no es algo malo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, el amor profundo que tengo por tu casa me consume, ¿verdad? Uh-huh. Si lo ves desde esa manera, ese amor tan intenso que tengo por tu casa me consume, me hace preguntarme a mí, yo tengo el sello del Espíritu Santo, pero el amor por el Señor profundo me consume. Y es ahí donde tengo que evaluarme, donde tengo que darme cuenta así como... Tal vez no, ¿verdad? Si estoy permitiendo que estoy permitiendo que estas cosas entren a mi vida, si yo no estoy siendo radical como Jesús, ¿verdad? En cortar esas cosas que tengo que cortar, ¿verdad? Porque a veces, como decía, a veces contemplamos tanto esto, ¿verdad? Y voy a hacer un ejemplo y tal vez es un poco sucio y lo siento, ¿verdad? Pero siempre con los jóvenes más pequeños me ha servido ejemplificar el pecado de esta manera como el pañal de un bebé, y creo que ya lo hablamos una vez, ¿verdad? ¿Qué pasa con un bebé cuando un bebé se hace en su pañal y está sucio, ¿verdad? Al principio pues no lo siente y él anda feliz, y anda por todos lados, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si se queda sucio, ¿verdad? Empieza a oler, la gente lo empieza a ver, se empieza a sentir, los que están alrededor, y no solo los que están alrededor, la piel del bebé ya lo resiente y al final causa un daño, ¿verdad? Pero a veces pasa desapercibido al principio. ¿Y qué hay que hacer? Hay que remover, quitar ese pañal y quitar todo lo que está sucio ahí y limpiar, ¿verdad? Y a veces nuestra vida es como ese pañal, ¿verdad? Dejamos que las cosas se queden allí, dejamos que las cosas estén en nuestra vida, y a veces hay que ser radicales y yo veo a Jesús acá, ¿verdad? Con un amor profundo a la casa del Señor, un amor profundo a su Padre, un amor que estaba dirigido por la obediencia, y entonces me dirige a mí esa obediencia, ese amor profundo por el Señor me hace que yo limpie mi templo, ¿verdad? Y ahí es donde encontramos la misericordia y la gracia del Señor, porque vos solito no podés. Yo con mis propias fuerzas no puedo limpiarme a mí mismo, ¿verdad? Y gracias al sacrificio de Jesucristo es entonces que yo puedo ser limpio. Gracias al sacrificio de Jesucristo entonces yo puedo ser transformado. Gracias al sacrificio de Jesucristo entonces yo puedo ser radical con los pecados que hay en mi vida, tomarlos y quitarlos. Porque si yo lo intento hacer solo, definitivamente yo no puedo. Pero esa es una bendición muy grande que nosotros hemos recibido, el poder ser libres a través de Jesucristo, el poder tener esperanza a través del sacrificio de Jesucristo. Y Él modeló acá y Él ya lo hizo, ¿verdad? Esas son cosas que a mí siempre me llenan de esperanza, y siempre que trato de enseñar estas cosas es regresar a los chavos a ver esto. Jesús tiene experiencia limpiando el templo. Si lo queremos ver así, y si lo vemos como habías explicado, lo hizo una vez y lo hizo 2 veces, ¿verdad? Y posiblemente lo hizo más veces, que no sabemos, ¿verdad? No sabemos si Jesús cada vez que regresaba para celebrar la Pascua tenía por costumbre, ya sabían así como, ahí viene Jesús, listos, ¿verdad? No sabemos, pero que tenía experiencia limpiando el templo,
La tenía, ¿verdad? El celo por su casa seguía. Ahí estaba. Y entonces ese celo es algo que no ha cambiado en él. Y por lo tanto, ese amor profundo que él tiene por su padre es un amor que él me puede dar a mí. Y ese amor profundo es el que yo puedo utilizar para poner las cosas en mi vida en el orden correcto. Y es ahí donde radica, creo que, nuestra seguridad en ese sentido, ¿verdad? Que si hay algo en nosotros que no está bien, que si hay algo en nosotros que se salió de control, que si hay algo en nosotros que necesita ser cortado de raíz, Jesús tiene experiencia haciéndolo y puede ayudarnos. Y si en esos momentos en los que yo siento que no tengo un amor profundo por la casa del Señor, por el templo del Señor, y que no tengo un amor profundo por el Señor, yo puedo pedirle a Jesús su ayuda. Uno, tengo el Espíritu Santo en mí, en el cual Él puede obrar a través en mi vida, ¿verdad? Y dos, tengo a Jesucristo, ¿verdad? Que, ¿verdad? Puedo pedirle y acercarme confiadamente a su trono a solicitarle algo y me va a ayudar, ¿verdad? Entonces, creo que eso a mí me trae mucha esperanza. Creo que sí. Esperanza, esa es una de las ideas que podemos ir tomando como para este cierre. Y pues te agradezco, Natán, por estar aquí conmigo en esta conversación. Realmente ha sido una lección muy enriquecedora y que lo seguirá haciendo, porque esto es algo que vamos a seguir aplicando a nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, una reflexión pequeña con la que nos quedamos es, bueno, ¿para qué fue creado el templo, verdad? Es ese lugar en el que habitaba la presencia de Dios, un lugar de adoración santa, ¿verdad? Nuestro cuerpo, Jesús lo modeló, ¿verdad? Es el templo. Es ese lugar, preguntándonos a nosotros mismos, ¿realmente es ese lugar en el que está habitando la presencia de Dios a través del Espíritu Santo? ¿Está cumpliendo con su función de adoración? Y creo que esa es una de las cosas que nosotros hoy tenemos que examinar, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser radicales con la forma en la que arrancamos el pecado en nuestras vidas, ¿verdad? Nos hemos conformado, ¿verdad? Si buscamos los sinónimos de la palabra conformar, ¿verdad? Podemos decir dar forma, ajustar, acomodarse. Nos hemos acomodado a veces a vivir así. La gente en Jerusalén se había acomodado a vivir así, ¿verdad? Y hemos dejado de darle la justa importancia a la presencia de Dios. No es de sorprenderse que a veces ni siquiera nos hemos dado cuenta, y tal vez hasta esta plática nos estamos dando cuenta de las cosas que hemos dejado entrar y habitar como si fuera lo más normal, ¿verdad? Si somos el templo de Dios, eso no tendría que pasar. Y Romanos 12:2, ¿verdad? 12:1 y 2 nos recuerda, dice: os ruego por las misericordias que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y dice el 2: y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecto. No hay que conformarse, ¿verdad? Y tal vez alguien se preguntará: bueno, ¿y qué hago? Bueno, pensamiento final, Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Creo que todos nos podemos hacer esta pregunta después de hablar de esta limpieza profunda. Señor, quiero hacerlo. ¿Cómo lo hago? Aquí está la respuesta: con guardar tu palabra. Ahora, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Creo que por ahí podemos empezar. Y por supuesto, te pedimos que sometas todo lo que escuchas a discernimiento de la lectura, a la lectura, ¿verdad? De la palabra, a la luz de la palabra. Si crees que algo de lo que hemos hablado aquí pues no se encuentra alineado a la palabra de Dios, háznoslo saber. Nuestro deseo principal es alabar al Señor mediante la meditación de esta palabra que nosotros tenemos acá, y por supuesto la práctica de la misma, y que tu vida sea bendecida a través de estas pequeñas charlas. Así que, ¿cómo le decimos a nuestra gente? Bendiciones de Dios para sus vidas. Bendiciones para todos. Adiós. Adiós. Bye. Bye bye.